Muy buenos días. Em, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo el gran determinante estructural, como lo es los sistemas alimentarios, tienen relación con la seguridad alimentaria, pasando, por así decirlo, por el puente de los ambientes alimentarios. Entonces, los sistemas alimentarios, los ambientes alimentarios son determinantes de la seguridad alimentaria y por lo tanto son elementos importantísimos para poder entender sus relaciones y cómo es que es tan importante participar en la promoción de estos sistemas alimentarios sostenibles, la construcción y el sostenimiento de ambientes alimentarios saludables para la población, para tener entonces una mejor seguridad alimentaria, sobre todo en situaciones cambiantes como la que nos hemos enfrentado en los últimos años. Entonces, esta es una pequeña reflexión sobre estos elementos y uno de los aspectos importantes es que los sistemas alimentarios como un determinante estructural de los ambientes alimentarios no pueden ser entendidos si no se hace atención sobre la producción de alimentos, la distribución, cómo se preparan o transforman, se consumen y se desechan alimentos en distintos niveles, ya sea globales, nacionales, regionales o territoriales. En los sistemas alimentarios tampoco pueden entenderse bien si no entendemos los canales de distribución agroalimentario y pesquero en un determinado territorio, la tecnología utilizada y la respuesta a las condiciones ambientales, es decir, el uso del suelo, la falta de agua, cómo se reacciona a eso, ¿no? Y ese elemento tan estructurante de los ambientes alimentarios tienen efecto en términos de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, ya que eh, no son estáticos, se van moviendo y van afectando cómo es que en ciertos momentos tenemos más acceso o más disponibilidad eh, a ciertos alimentos. Por lo tanto, es un elemento vital. Ahora, junto con los sistemas alimentarios está también la cultura alimentaria que determina a su vez eh, lo que en un lugar específico se va a producir, porque en el fondo tiene que haber un consumo para que en el fondo alguien eh, lo lleve a producir. Y en el fondo es como las selecciones sobre lo comestible, la simbolización, los significados de los alimentos, las tradiciones y saberes culinarios, festividades y rituales generan mercado y eso genera a su vez estrategias de marketing y eso a su vez genera también eh, planificaciones sobre lo que va a ser producido en un país o va a ser importado o exportado. Por lo tanto, afecta también lo que en un sistema alimentario se va a producir. También se agregan en la cultura alimentaria las normas de consumo, en qué orden, en qué tipo de comida, conducta, etc. Y aquí aparecen una serie de concepciones corporales, lo que es salud, enfermedad y técnicas de producción de esos cuerpos, y por lo tanto también afecta sobre qué se va a consumir, o qué se va a comer, o qué se va a producir en un determinado lugar, ¿no? Haciendo como un resumen, o buscando nuevas definiciones, uno podría decir que el conjunto de representaciones de creencias, conocimiento y prácticas heredadas o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo social dentro de una cultura. Al mismo tiempo, alguien podría decir que es un sistema de comunicación, un cuerpo de imágenes, un protocolo de uso, situación y de comportamiento. Incluso algunos han llegado a hablar de, como Levi Strauss en los 70, que son un gustema, es decir, que también definen qué es lo que cuáles son las afinidades gustativas de un grupo específico en particular. Es decir, que uno podría decir que existen muchos gustos eh, territoriales o nacionales dispuestos a consumir ciertas cosas. Entonces, en el fondo, para graficar que estas dos grandes categorías estructurantes también afectan cómo los ambientes alimentarios se despliegan en un territorio. A su vez, si lo pensamos así, entonces en términos de macrosistema o ecosistema, a las personas, los sistemas alimentarios y otros determinantes tienen que ver con la producción, la transformación, el transporte, la venta, los desechos y en el fondo definen lo que va a estar disponible
en un ambiente alimentario en particular, ¿cierto? En ese marco, el ambiente alimentario sería un mesosistema, estaría en la zona media, y en los microsistemas o endosistemas de las personas también existen situaciones de compra, transformación de alimentos, consumo, almacenamiento y desecho, lo cual a su vez afecta directamente la seguridad alimentaria, porque en el fondo desde ahí se ve cuán disponibles eh, y cuán accesibles son los alimentos que tienen un grupo de personas en un territorio y finalmente cómo van a utilizar biológicamente esos alimentos para relacionarlo posteriormente sobre los indicadores de salud que siempre saludan. Y por otro lado, los ambientes alimentarios conectan indicadores operacionales del ambiente y con el de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, precio versus capacidad de compra, o sea, lo que está disponible, las personas podrían decir, ok, yo está a un determinado precio, pero yo tengo una capacidad de compra específica y por lo tanto ahí el ambiente alimentario lo que viene a ser es un conector entre el sistema alimentario y las personas y en el uso de los alimentos que le dan. Claro, entonces los sistemas alimentarios globales, nacionales, regionales y locales también están asociados a ciertos desiertos alimentarios, es decir, no son homogéneos y cada región va a tener algunos desiertos alimentarios, a lo mejor ninguno, dependiendo de cómo esté diseñada la urbanidad nacional y cuáles han sido los canales de distribución, es decir, la cadena alimentaria y los canales de distribución. ¿Cómo es que va del productor al consumidor? Es decir, ¿dónde están estos alimentos? ¿Cómo se presentan? ¿Cuándo están disponibles? ¿Qué se consume? ¿Y quién produce esos alimentos? ¿A qué escala? ¿No? ¿Con qué fines? ¿Y con qué criterios? ¿No? Y si la producción es sustentable en el tiempo, con el medio ambiente, económicamente, etcétera. Y si los alimentos se producen son inocuos, etcétera. Y también afecta el transporte, es decir, cómo se conecta desde donde se produce hasta la mesa del consumidor. Eh, Turner, en el 2018, hizo un esquema que en el fondo es como diciendo que los ambientes alimentarios están en esta zona intermedia entre lo que se produce, se almacena, se transporta y llega a las personas. Y aquí Turner dice, claro, perfecto, al igual que el esquema que estaba en el link anterior, las personas pueden acceder a los mercados formales o informales para los alimentos, puede autoproducir alimentos, ya sea en un consumo limitado de una terraza, una granja, digamos, de un pueblo, para consumo, digamos, familiar, o podría en el fondo acceder a ciertos alimentos que son cosechas silvestres de hongos, las algas, etcétera. O también podrían ser transferencias de alimentos, trueques o transferencias, digamos, de cajas alimentarias en una pandemia como la que acabamos de ver. Estos entornos entonces definen qué es lo que se consume y qué es lo que se desecha también. Ahora, lo interesante del esquema de Turner es que define dos grandes dominios, un dominio externo y un dominio interno, donde, claro, la presencia de alimentos, las fuentes de producto, esa disponibilidad permite el acceso. Y el acceso puede ser en términos de distancia, tiempo, espacio, lugar. La actividad de los individuos hacen que en sus rutas las personas puedan acceder a ello. La cantidad de movilidad diaria permite también conectarse con ello y las modos de transporte. Luego están el precio, es decir, cuánto cuestan en plata los alimentos. Y el concepto aquí es como la capacidad de compra, cómo es que se conecta, entonces puede estar disponible, pero yo no puedo acceder a ello dada mi posición socioeconómica, ¿cierto? Luego están como todos los elementos que tienen que ver como cómo se venden, cómo se empaquetan y cómo están disponibles los alimentos, y luego como en términos de tiempo y esfuerzo para prepararlo, cómo las personas los consumen. Y luego están las regulaciones y el marketing, es decir, cómo se promociona, cómo eh, se, se mete una marca, cómo se genera publicidad, cómo se etiqueta, eh, se vende, ¿no? Y luego están, claro, las preferencias, la aceptabilidad, el gusto, los deseos, las actitudes, el conocimiento y la cultura, que hacen entonces si esa cosa
o ese producto se consume o no se consume. Finalmente esto se adquiere, se consume, y esto tiene impacto en la salud y los resultados de nutrición. Claro, entonces en el fondo la estabilidad, digamos, de estas estructuras permiten que exista un acceso físico y económico suficiente a alimentos sanos, inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimentarias y las preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Pero esto depende, claro, de la disponibilidad. Si está disponible, entonces las personas pueden acceder a ello, y ya vimos entonces que el acceso puede estar, o sea, la disponibilidad está, pero uno puede acceder por precio o por distancia o por otras razones y finalmente utilizar los alimentos. Y otro concepto que emerge de estas conexiones es el de soberanía alimentaria, en donde ya aparece un concepto más bien relacionado con el poder. No es tan neutro como el de seguridad alimentaria, y en el fondo define si es que las personas pueden acceder a ellos como un derecho, ¿no? Está garantizado, eh, pero además en relación con sus propias políticas agrícolas, ¿no? En el fondo es cuán individualizadas están estos sistemas alimentarios sostenibles para lograr en el fondo acceder tanto, tener asegurado la tierra, el agua, los bosques, la pesca y otros recursos productivos, y con mecanismos de redistribución general. O sea, hay un elemento más bien en términos de regulación del poder, es decir, más político, sobre las fortalezas de un Estado para garantizar estos alimentos versus el de seguridad alimentaria, que en el fondo es si está o no disponible en términos concretos, y esto habla un poco más de un nivel mucho más estructural también. En ese sentido, estos indicadores de seguridad alimentaria están conectados con los sistemas alimentarios y también están conectados con la forma en que toman estos 5 ambientes alimentarios que ya habíamos visto en los links anteriores. Habiendo dicho eso, entonces les dejo este link para que ustedes lo puedan revisar un poquito más, a ver si les interesa y si les salen algunas preguntas. Muchas gracias.